Hello, buenas tardes. Aquí Ferromón, con algo que decir. Oyendo a nuestros expertos políticos de aquí de República Dominicana, me sorprende lo que piensan sobre todo de Angela Merkel en Alemania. Angela Merkel fue la canciller alemana que Rusia agarró de la mano para terminar de encaminar a Alemania a convertirse en la potencia que ya casi no es. Angela Merkel solo fue visionaria por otro, porque Rusia, a mi entender, hizo que Alemania decollara en sus últimos años, hasta el 2022. Le dio un mercado de casi 150 millones de habitantes con un poder de consumo extraordinario y amante de su tecnología y su industria. Porque Alemania, se quiera aceptar o no, en Europa es la madre de la tecnología y la industria. Pero Rusia tuvo mucho que ver con eso. No solo le dio el mercado, sino que cuando el mundo estuvo abierto, hasta la estupidez de Europa, a permitirle a Estados Unidos que los manipulara, también tenían la tecnología rusa disponible. Los centros de programación que tienen que ver con ingeniería industrial estuvieron siempre abiertos, con servicios más económicos y más eficientes, porque Rusia tiene tecnología y combinada con la tecnología alemana, su producción era grandiosa. Pero lo más importante y más básico es que Rusia, invirtiendo entre los dos, consiguió proveer a una nación tan industrializada como Alemania energía barata y limpia, con un medio de transporte automático, por tubería debajo del mar. Sin embargo, cuando los acuerdos de Minsk 2014-2015, si no me equivoco, Alemania, según declaró la propia Angela Merkel, sabía que no eran acuerdos para cumplirse. De eso son testigos la misma Angela Merkel y François Hollande, que era el presidente francés en ese tiempo, que lo declararon públicamente. La intención de Estados Unidos era ganar tiempo para armar y preparar a Ucrania de tal manera que fuera un bastión que ayudaría a debilitar y balcanizar Rusia, porque le interesaba que fueran naciones pequeñas con unos recursos grandiosos que podrían robarle. No pudo prever que la reacción de Rusia era el motivo para comenzar el intento de destrucción de Rusia.
esa provocación y que iba a llegar a los extremos hasta que lo consiguiera. Sin embargo, se prestaron a eso. No solo eso, continuaron a más. Y ahora Alemania camina hacia la destrucción o la pobreza. Porque resulta que en los últimos meses, antes de la intervención rusa en Ucrania, fue cuando más se atacó a la región independentista de Donbass. Cometiendo prácticamente un genocidio, matando niños y ancianos, atacando escuelas y hospitales. Los famosos miembros del ejército de Azov, nazi. Lo que haría inevitable, además que tenía un incentivo mayor Rusia para hacerlo. Era su población, eran étnicamente rusos, hablaban el idioma, seguían su religión, su costumbre, su cultura. Y además poseían las mejores tierras con los mayores sectores industriales de Ucrania, que también era un interés económico para atacar. De todos modos, la idea de que Rusia era muy grande y que no era aceptable, que tanto proclamaba Estados Unidos, resulta que ha hecho a Rusia más grande. Así como la OTAN ha crecido tanto, Rusia ha crecido más. Y yo no tengo ninguna duda de que llegará a Transnistria. Si no son tontos es lo que harán. Ya de todos modos, hay que proteger a los transnistrios, que son no solo rusos, son soviéticos. Cometieron el error en aceptar el plan de Estados Unidos, pero no supieron pararlo, ni quedarse fuera de eso. Cuando comenzaron con las sanciones, sus empresas comenzaron a salir de Rusia. Vaya tremenda cosa, querían quedarse con alguna, entonces Rusia los echó y les compró. Ahora Rusia tiene las instalaciones, tiene los negocios y su mercado, que es importante, porque no tiene los mismos habitantes que Estados Unidos, pero tiene más población, más de 2 veces que Alemania. Ahora, después de esto, vemos que los partidos que han nacido, sobre todo basados en la mentalidad de la gente del este de Alemania, son afines a Rusia. Y cada vez ganan más fortaleza, porque lo que resultó dentro del plan de Estados Unidos, el Estado profundo y el Estado profundo de Europa, con la elección del Partido Verde y sus aliados en Alemania y en la Unión Europea, al verse dirigidos por Estados Unidos, creyeron que eran infalibles e invencibles. ¿Y cuál es el resultado? Resulta que los miedos que le impulsó Estados Unidos a prometerle a su población respeto de Rusia y a convertirlos en rusófobos, resulta que ahora se cambiaron de dirección.
quien trata de invadir Europa después de debilitarla es el gobierno electo de Estados Unidos, con la intención de tomar a Groenlandia, cosa que yo dudo, pero son las amenazas que hay. Además de quitarle los beneficios del Ártico a quienes tienen derecho en el Ártico en Europa del Norte sobre todo. Todo le ha resultado al revés a los europeos al creer la historia de Estados Unidos que provocando a Rusia y hacerlo entrar en guerra iban a poder destruirla. Ahora pronto veremos una Alemania tan indecisa, a Polonia intentando ocupar el lugar de Alemania, pero que no tiene cómo ni con qué, ni es del interés de Estados Unidos. Porque Polonia solo está un poco más cerca de Rusia. Tiene buena cantidad de terreno, pero su población es menor y no es tan avanzado comercialmente y tecnológicamente como Alemania. Y eso es solo la élite. Cuando los polacos despierten y están por eso, también habrá problemas porque los polacos son cabeza caliente. Estúpidos como los franceses, pero cabeza caliente. Igual. Entonces, todo lo que pudo lograr Angela Merkel, por lo que yo veo, fue impulsado por Rusia. Resulta que el liderazgo ruso tiene mucho interés y ascendencia con Alemania, porque parte de Alemania era ruso hasta el 91. Y su liderazgo, la mayoría habla alemán. Y como una sociedad avanzada, los rusos miraban con buenos ojos a los alemanes. Pero con esa actitud han conseguido virar a Rusia. Y el liderazgo alemán terminará en el piso todo. Tanto lo que lograron ese avance económico, o traidores como los que están ahora, que es el mismo pueblo que lo va a despreciar. Y eso que todavía no se está tirando de huevos podridos en ninguna parte de Europa. Ya yo vi que en Colombia se tiraron huevos. En Europa se verán los huevos podridos. Y se lo merecen. Así que cuando me hablan a mí de quién fue Angela Merkel se asoció a quien no tenía interés en debilitarlos, sino a quien le interesaba desarrollarlos y ayudarlos a avanzar, porque lo veían como socios. Los traicionaron y ahora ahí está la consecuencia. Mientras Rusia crece, que ya tenía demasiados avances, ellos que decaen. Y es que era fácil imaginar, el mayor poder nuclear del mundo no puede permitir que nadie, ni aliándose 30 ni 40, vayan a destruir una nación. Y es lo que están acostumbrados a hacer, y ya lo hicieron. En el 99 atacaron a Serbia, la balcanización de Yugoslavia. En el 2003 atacaron a Irak, después de prepararlo para que peleara y crearle una guerra con Irán. Atacaron a Afganistán. A Siria. Fueron y cometieron un acto criminal en Libia.
sin ninguna justificación decente, porque ya no les importa. Y siguen por ahí. Creando, impulsando guerras por todos lados. Somalia, el Sudán. Siguiendo esa línea, Alemania se está yendo al fondo, merecidamente. Entonces, hablarme de Angela Merkel casi como heroína, no. Fue una canciller chatarra que no pudo detenerse ni cuando la involucraron, porque fue de las firmantes junto con François Hollande, garante de los acuerdos de Minsk en Bielorrusia. Muchísimas gracias.